Y así como dijimos al principio del programa, que la economía había tenido digamos, un parate con el tema del dólar, pero aún así las cosas siguen aumentando, que había una calma muy subjetiva en este tema, pero que atrás de esto se seguían los despidos en muchos lugares y dije en el comienzo del programa que atrás de un despido hay muchas familias y daba el caso de algunos lugares y también el caso de Telam, en el cual verdaderamente es una locura el despido masivo y después de todas las cosas que se fueron conociendo en el transcurso de los días, de cómo se fue tratando el tema y el por qué y de qué forma. Verdaderamente me quise interesar más del tema y para ello llamé a una trabajadora que la tenemos acá en el aire. ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo estás? Bien, bien, buen día, ¿cómo les va? Decime, para aquellos que nos están escuchando ahora en nuestro programa, presentate vos. ¿Hace cuánto que estás trabajando en Telam? Yo ingresé en 1994 sin ser menemista y hago periodismo científico, hago salud pública, bueno, pasé por las secciones espectáculos internacionales, actualmente trabajo como editora en la sección sociedad. He visto hace un tiempo atrás que habías hecho algo en el CONICET con respecto al tema de periodismo y la dictadura, ¿no? Que estuviste ahí exponiendo, creo que en Tecnópolis, si mal no recuerdo, ¿puede ser? Sí, sí, porque tuve la suerte de hacer una entrevista con una investigadora del CONICET que reconstruyó toda la situación del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, sí, que es un instituto que tiene alcance nacional y mucha extensión territorial en su asesoramiento a los productores. Entonces fue muy particularmente golpeado por desapariciones durante la época de la dictadura y bueno, esta investigadora inició una tesis que terminó siendo su tesis doctoral, que se prolongó en otros trabajos, porque después los trabajadores del INTA decidieron hacer, además de los desaparecidos, de las personas desaparecidas, los proyectos desaparecidos del INTA, que fue una cosa muy reveladora acerca de lo que había atacado la dictadura en ese personal. Y bueno, entonces el CONICET me invitó a ser parte en Tecnópolis de sus actividades de divulgación de la ciencia y tuvimos una charla de debate muy linda con mucha gente que se presentó sorprendentemente enterada por el tema, se presentó a participar, así que bueno, ahí me ves. La verdad que sí, vi en YouTube eso y la verdad fue muy interesante el tema, algo distinto que uno no imaginaba, ¿no? Dónde se disparaba y las consecuencias. Uno de los diferenciales que tuvimos en esta lucha es la tremenda solidaridad que se concitó automáticamente, porque nosotros el primer día que empezaron a llegar los telegramas, 357, aunque no todos llegaron, pero ya era un golpe en masa, ¿no? Un golpe masivo, y la respuesta que tuvimos a partir de empezar a difundir el conflicto, pero de los que nos llamaban, espantados por la gente que golpearon acá, gente que trabaja con muy buena calidad, y en esto quiero decir que se basa lo que ellos cuestionan de la ideología. Además de que nos da vergüenza que en Argentina, donde está prohibido discriminar por ideología, por raza, por religión, por color, de tener que aclarar quién piensa con qué marca, además de eso, sí hay un golpe ideológico en el sentido de los contenidos que no quieren que se difundan. Entonces, si uno hace con ojo clínico un diagnóstico de la gente que se está despidiendo, independientemente de que los compañeros que no están padeciendo el estado de despido son excelentes compañeros también, se da la idea de lo que están golpeando informativamente, un territorio vasto, diferente,
en donde, por ejemplo, cerraron la corresponsalía del Chaco, con lo cual resolvieron no tener que ocuparse de esas noticias, de si Chaco se inunda, de si en Chaco hay sequía, si los productores algodoneros chaqueños necesitan algo. Eliminaron Chaco directamente. Contame un poco cómo es Telam, digamos, antes, cómo funcionaba antes en el 2017 como estructura. ¿Qué abarcaba Telam? ¿Qué brindaba Telam? Tenemos una cabecera que funciona en Ciudad de Buenos Aires, a 4 cuadras de Plaza de Mayo, un área administrativa y publicitaria en Bolívar 531 y un área periodística, incluido en esto fotografía, audiovisuales, radio, infografía y la parte gráfica, en Belgrano 347. La parte de administración de publicidad y venta es muy importante también, porque una de las funciones de Telam, además de informar, es de ser contralor, de controlar lo que el Poder Ejecutivo pauta en los medios de comunicación nacionales como pauta oficial. Es decir, Telam tiene que hacer la fiscalización administrativa del que el medio que está comprando, al que está yendo la pauta, que es mucho dinero, realmente exista, realmente sea emitido. Tiene que garantizar también la equidad, que tanto se paute en un medio súper grande de una mega ciudad como Buenos Aires, como que se paute en un medio tan relevante como ese en una ciudad de 50.000 habitantes como tantas que tiene Argentina. Esa función viene paralizada desde hace 1 año y medio aproximadamente. 1 año y medio. Quedó capturada en jefatura de gabinete y en este momento no hay quien fiscalice esa tarea. Les digo que lo que las autoridades de Telam dicen que están ahorrando, entre comillas gigantes, con este despido, es apenas la mitad de lo que este año pautaron en un medio como el del Grupo Clarín, en todo el Grupo Clarín. ¿Cuánta corresponsabilidad tenía Telam? 26 con 100 corresponsales, 96 corresponsales. De esos corresponsales, 47 fueron despedidos. De esas corresponsalías, 6 fueron directamente aniquiladas. La de Viedma completa, la de Chaco completa, Posadas, Misiones. La Mesopotamia quedó también aislada informativamente. Muchos despidos en el noroeste. Un tema, Bariloche quedó una sola persona. A ver, sí, yo he escuchado que en una corresponsabilidad había quedado una sola persona, en la cual la persona tenía que editar, sacar fotografía, hacer filmaciones, todo un proceso en el cual son varios los integrantes, pero esa persona tiene que hacer absolutamente todo. Imagínate el territorio bonaerense, en donde la corresponsabilidad de La Plata, 10 personas, quedaron 3. Sí. Y eso ¿Cómo cubre el territorio bonaerense, donde vive la mitad de la población argentina, donde tiene zonas rurales, tiene hospitales, salud pública, una educación, locura. Urbano, un desastre? Eso es inviable, por eso nosotros entendemos que esto es un aniquilamiento total. Sí, seguramente. Yo siempre digo que Buenos Aires es un país en sí mismo. La provincia de Buenos Aires es un país en sí mismo. De Ciarlero, que es un gerente recién llegado a Telam, que nunca pisó Telam, pero cuyo mérito es haber desarticulado la red de radios de Radio Nacional, de radios provinciales, y las dejó solo como propaladoras. Ese personaje, que por supuesto no tiene ninguna moral que cuidar, no tiene nada que cuidar porque no tienen nada que perder estos funcionarios. Uno de los problemas que tenemos nosotros es el tipo de funcionarios con los que lidiamos. Cínicos, mercenarios. Esa persona dijo que con 250 personas se resuelve Telam. Lo dijo ayer por Radio Nacional en el programa de Romina Mangel. Claro, debe creer que quiere ser repetidora de otro diario, seguramente. Con el inconveniente que no hay otra agencia nacional de noticias en la Argentina, porque acaban de cerrar la agencia DIN, que siendo una agencia privada, tenía 100 personas y trabajaba como agencia. O sea, nosotros somos la única agencia que quedamos con esa magnitud. Por supuesto está Noticias Argentinas, pero no es comparable la magnitud ni Noticias Argentinas así lo pretende. ¿Cerraron agencias DIN? Que han funcionado complementariamente. ¿Cerraron DIN?
Sí, cerraron DIN hace unos 4 o 5 meses. Desconocía eso, verdaderamente. Algunos compañeros de DIN, 2 compañeros de DIN que yo conozco, ingresaron a trabajar hace poco en Telam, porque quedaron desocupados. O sea, acá hay estructuras enteras que están siendo desmanteladas, que hacen a la información con protocolo de producción informativa correcta, porque este es el problema que tienen los estados. Por eso también fuimos noticia internacional con los países que tienen agencias similares a Telam, porque los estados están en alerta ante un mundo en donde cada vez se miente más, para tener protocolizados sus propias agencias de noticias que no son oficiales, no tienen que ser gubernamentales, tienen que tener un protocolo de actuación correcto, como tiene un médico, como tiene un maestro, un periodista, que nosotros, por ejemplo, a los abonados, Telam les vende, con comillas, en el sentido de que les vende fuentes fidedignas y verificadas. Entonces, otro medio que replica lo que Telam, a través de Telam le llega, tiene que tener certeza que lo que le está llegando es verdadero. Telam no puede mentir. Ese es el pacto de correspondencia que tiene tomado con sus abonados, porque el abonado después replica en Tucumán una información que tiene que ser real. Exacto. Ya no te digo verdadera, pero por lo menos cierta, porque lo verdadero hace otro tipo de debate, ¿no? Ideológico, de si existe verdad o está subjetivada por quien la cuenta. Sí, pero yo tengo que contar cosas ciertas, no puedo contar cosas inventadas. No, sí, totalmente. Y verdaderamente es todo un tema, el tratamiento de la noticia, que eso también es harina de otro costal, ¿no? Es harina de otro costal en el cual uno puede llegar a tener debates, pero cuando hay atrás una formación y hay digamos, algo en el cual vos te debatís con otra persona y lo debatís, como yo digo siempre, con buena leche, ¿no? Obviamente, pero en el cual uno intercambia opiniones. En ese material que uno llama de cartelera, es decir, lo que supone que va a ser la tapa del día siguiente, la información ya sea de tapa de cada sección, nosotros trabajamos lo que corresponde hacer en la información, por ejemplo, de la legalización del aborto. No es que hay, como se dice, las 2 campanas, más que 2 campanas, nosotros tenemos variedad de opiniones que reflejan las opiniones de un individuo, corrientes de pensamiento en un país, en una región. Además tienen que ser fuentes que tengan relación con el tema del que se habla, de la salud pública, fuentes bueno, por supuesto, del movimiento que lucha por ese derecho, etcétera. Entonces no hay 10 fuentes, hay 8 fuentes, 4 fuentes al menos. Eso lo sabe quien lo produce, quien le edita, el que produce. Luego hay una instancia final de edición, que sería la parte más de control de lo que sale y lo que no sale, que está cotidianamente en lucha con el editor que manda la información por aclarar cosas que no estén claras, por discutir cosas que es válido o no divulgar. Entonces, ese protocolo de trabajo están también tratando de deteriorar, junto con cuestionar de fondo el estatuto del periodista, que es un estatuto especial, porque en ese estatuto rigen las 6 horas de trabajo. Por supuesto, nosotros somos como los docentes, no trabajamos 6 horas y nos vamos, nos queda todo en la cabeza y seguimos formándonos, seguimos estudiando, seguimos pensando para el día siguiente o para la semana siguiente. Estamos siempre trabajando en una parte del trabajo no remunerado que se considera reconocido por la jornada laboral. A ver, esos son los estatutos especiales que quieren destruir para hacer un país en donde el trabajo lo rija el capanga de turno. Exacto. Y eso también nosotros estamos defendiendo. A ver, yo solo entiendo que son 6 horas de trabajo en la oficina, pero cuando se surge la noticia a las 10 de la noche y vos no estás en la oficina, vos como periodista tenés que ir a cubrirla porque es parte de todo. Por supuesto, yo estuve trabajando 3 semanas completas en la Antártida. ¿Por qué? Porque nos ofrecieron esa cobertura, nosotros la habíamos pedido muchas veces esa cobertura. Fuimos a cubrir el trabajo diferencial que hacen un montón de argentinos en un lugar que realmente es muy hostil. Y seguramente trabajaste 6 horas, ¿no? 6 horas y plantaste. Cuando ocurrió esa posibilidad,
el fotógrafo con el que fuimos y yo sabíamos que íbamos a hacer un trabajo, pero además queríamos hacer un trabajo de 24 horas más, menos de las 6 que dormíamos, por supuesto, pero nos estuvimos absolutamente primero abrazados por toda la gente de ese lugar, totalmente abierta a darnos toda la información, y tuvimos una producción fuera de escala en el sentido de proporción horas-hombre de trabajo, por supuesto, pero es lo que buscamos y efectivamente es un privilegio. Nosotros sí somos privilegiados. Yo soy privilegiada porque trabajo en lo que me gusta. ¿Eso es un privilegio en Argentina? Pues vamos porque todos los trabajadores tengan ese privilegio. Totalmente. ¿Cuándo se vio que por un trabajador no privilegiado se beneficie alguien? No, los esquemas en estos 2 últimos años han cambiado abruptamente, en el sentido, lo han traspasado, en el sentido de lo que uno hace, las ganas y el ímpetu, y las ganas de hacer solamente una planilla de Excel, ¿sí? Exacto. A medirlo por una planilla de Excel. Hay que arrepentirse porque a uno le gusta el trabajo que hace. Los maestros tienen que salir a explicar que ellos le ponen el cuerpo a todo en el aula y están bien por eso, y que por favor las instituciones respeten ese trabajo y los apoyen y les brinden todo el apoyo necesario. Y si necesitan una olla popular adentro de la escuela, lo necesitan. Y si necesitan un desayuno reforzado, lo necesitan. Hay que salir a explicar eso. Un médico tiene que salir a explicar que no puede hacer una operación con la luz de un celular. Como se ha visto en más de una oportunidad acá en Argentina. Sí, totalmente. Pero nosotros no merecemos estar con ese tipo de funcionarios. No, para nada. Un problema que ahora nosotros tenemos en Telam a partir de esta reincorporación que hace el juez ayer, Ricardo Tastarski. ¿Quién va a dirigir la labor productiva de rutina de Telam? ¿Estos funcionarios mentirosos o los compañeros que nos irrumpieron en medio de este conflicto de 18 días con esa creatividad, con cuando le cuestionaron el modo de trabajar y ahora están trabajando el triple de lo que trabajábamos en jornada normal, haciendo la información que están haciendo a nivel nacional? Decime, Celia, ¿cómo dirigir a esa gente? Hablaste un poco de Telam y lo que se hace y lo que se produce. Telam, de que vos entraste en el 94, me dijiste, ¿no? Si mal no recuerdo, 94. Sí. Hasta ahora, yo sé que ha crecido, porque antes Telam cumplía algunas funciones, pero a medida que fue pasando los años, ha abarcado otras cosas, ¿no? Creo que se ha metido en el tema audiovisual, en el tema de la radio, televisión, para producir. ¿Es así? Mira, te lo cuento fácil. El mismo presidente de Telam actual, Rodolfo Pousá, fue presidente de Telam en el año 2000, y el 26 de mayo del año 2000, gobierno de la Rúa, sí, salió en el boletín oficial un decreto por el cual disolvían Telam. Nosotros a partir de ahí tomamos las instalaciones con producción. Perdón, ¿el mismo presidente de ahora es el mismo presidente del 2000? El presidente de ahora. En diputados, cuando tuvo que ir a declarar ahora esta semana, sí, pasó algo increíble que solo yo lo entendí porque en el momento, porque yo fui también, tuvimos mucha actividad y lo habremos entendido, 20 compañeros de aquel momento leyeron una frase de Pousá que decía: la agencia Telam debe ser reestructurada, debe modernizarse, debe no sé qué, año 2000. Sí. Lo mismo, el mismo versito que repite ahora. Esa persona tuvo que dar marcha atrás en ese momento, porque nosotros reabrimos la agencia después de 4 días de producción bajo control de los periodistas y los administrativos y publicitarios, que en esa época todavía tenía la función publicitaria. Luego nos metieron en un proceso de 2 años de liquidación, del cual tuvimos que salir también luchando como estamos luchando ahora. 2 años de liquidación, hasta que a fin del 2000, el gobierno de Eduardo Duhalde, en medio de que estaba reorganizando la institucionalidad de Argentina, nos dio, porque nosotros no paramos de luchar, la figura de Telam Sociedad del Estado. O sea, admitió ese gobierno que nosotros teníamos que volver a funcionar como agencia. En el medio, Rodolfo Pousá abrió una lista de retiros voluntarios, que no fueron tan voluntarios, porque por ejemplo a los
de orientación Unión Cívica Radical prácticamente les ordenaron y los apretaron, porque a mí me consta por los relatos directos de esos compañeros que se tenían que ir a agarrar un retiro voluntario que sería un equivalente a una indemnización. ¿Cómo? A ver, explíquemelo de vuelta. 350 retiros voluntarios, comillas gigantes. Ok, y esos eran todos con ideología de... Era de todo tipo de gente, como siempre fuimos, porque nosotros tenemos el problema que cada gobierno nuevo que viene, no sé por qué, nos quiere evangelizar. Sí, está buena esa palabra, entonces evangelizar. Ya fuimos menemistas, ya fuimos dinosaurios, porque nos decían capas geológicas, pensando que éramos piedras. Sí. Fuimos, no sé, todas las cosas que fuimos que se les ocurra. Te faltan el kirchnerista. Entonces somos mucho más heterogéneos de lo que se piensa el afuera, pero además realmente estamos unidos por tratar de hacer, hay mucha conciencia del producto que se hace y de la relevancia. Por ejemplo, si ustedes ven la semana pasada, el tema casi único fue el rescate de los chicos de Indonesia, porque cumplía dos condiciones. Uno, porque efectivamente era noticia a nivel internacional. Sí. Pero dos, en Argentina, porque no estaba funcionando el mayorista de noticias, que es TELAM. Había como un monotema obligado por la falta de productividad o de producción de la agencia que quieren cerrar. Vos sabés que eso me pareció muy raro, que yo escuchaba noticias de afuera y acá todavía no se había producido nada del tema de Tailandia, que surgió después de mucho tiempo después. Bueno, hay que sacar conclusiones de lo que pasa cuando hay una estructura eficaz sin funcionar. Entonces te sigo el cuentito de Ponsá. Cuando él se fue en el 2002, a mitad de año, ya había pasado lo del helicóptero. Sí. De la Rúa, cuando él, que entre paréntesis, Hernán Lombardi, el ministro ahora el responsable de medios públicos, que ya desde ese entonces querían hacer lo que tratan de hacer ahora, con TV Pública y con Radio Nacional, fue el que le llevaba la capa de la Rúa para que no se le enredara en la escalerilla del helicóptero, porque él sostuvo hasta último momento el estado de sitio. O sea, acá hay una historia que se repite. Totalmente. Y los actores son sucedáneos de aquellos entonces. Todo ese proceso. De retiros voluntarios, la agencia quedó casi inoperativa con 350, por eso después tuvo que crecer. Y ahí amplió lo que hacía TELAM, ¿no? Obviamente. Después, a demanda de los propios abonados, empezaron a surgir nuevas necesidades. Una página web que no tenía, un audiovisual, sector audiovisual que hoy sale a abrir las notas con nosotros los de gráfica. Eso implica, vos sabés, cámara, editores, productores posteriores, sonido, etcétera, una estructura nueva. Ahora, ¿por qué no? Al mismo tiempo que hablan de modernización, están aniquilando infografía. ¿Por qué no un medio va a tener infografía si todos los medios tienen infografía? Más una agencia nacional. Totalmente. La agencia nacional llegó a emitir un centro de página con noticias nacionales para aquellos diarios que las provincias quisieran replicar 4 páginas, o sea, un pliego, ¿no es cierto?, un pliego en el medio del diario, con noticias nacionales emitidas por la agencia TELAM. Y eso funcionó, eso fue un invento nuevo, que funcionó en vez de en papel, que nosotros no hacemos impresión en papel, cada diario tenía la opción de hacerlo en papel o de montarlo en su web. Como el papel está caro, algunos, pero ya venía diagramado. Así es. ¿Por qué hay que destruir ese recurso que fue pedido y celebrado por abonados? Por supuesto, por no todos los abonados, pero los abonados que tenían esa necesidad. Otro abonado, radio, tenía la necesidad de los micro en radio que cubrieran como cronista, o sea, con formato de noticiero, para ser incorporado en el noticiero central o como clips en el transcurso de cualquier programa. ¿Por qué hay que destruir una estructura que se va construyendo y por supuesto que es mejorable? Porque nosotros cuestionamos mucho el funcionamiento de la agencia, en definitiva, como lo cuestiona cualquier trabajador que todo el tiempo está proponiendo mejoras para su proceso de trabajo, porque el trabajo es un proceso colectivo.
Así es, y continuamente tenés que estar mejorando porque se presentan nuevos requerimientos y nuevos formatos y nuevas tecnologías en el cual vos tenés que seguir avanzando. No te podés quedar con el papel y el lápiz, que sí fue bueno en un momento, pero tenés que usar otras tecnologías para seguir lo avanzando. que es una virtud, ellos hacen un pecado. Sí, la verdad que no se entiende. Yo creo, mira, lo entendí cuando fue el final. Nosotros nos pegamos a la pantalla de Diputados TV el otro día, todos, para ver cómo era y qué respondían. No terminaron respondiendo nada. Un funcionario intermedio que tiene trayectoria periodista, que le acaba de lograr para toda la vida, como es Ricardo Carpena, dando ejemplos individuales mínimos de una persona que le había vendido el servicio a no sé quién y se lo había entregado. O sea, quisieron enchastrar individualmente, y en un caso enlodar a 357. Pues bien, ayer el juez Ricardo Tatarski revocó los despidos e intimó al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, a dictar una conciliación obligatoria y traer la situación al 22 de junio. Declaró nulos los despidos porque la empresa no presentó plan preventivo de crisis, que es lo mínimo que hay que presentar cuando uno despide al 10% de la planta. En este caso despidieron al 40%. El juez dijo que la medida excede todo marco de razonabilidad, impugnó la validez legal de todo el procedimiento, con lo cual falló en 5 casos, repitiendo el fundamento para los 5 casos, como muestra de un colectivo de 357. Que pasado el periodo de trámite de la empresa, que seguramente esto lo va a recurrir también en la justicia, cuando esto quede en firme, implica directamente que los 357 se pueden sentir amparados en estos 5 casos y se declara absolutamente marcha atrás el despido masivo. O sea, es muy importante lo que pasó ayer, si bien para nosotros no es definitivo, pero es muy importante porque la justicia avala, con toda esta línea falsa de argumentos que no son argumentos porque son falsos. El juez dice, no está argumentado ni el motivo ni la necesidad, porque Telam además funciona con un presupuesto nacional que fue aprobado en diputados el año pasado y que todavía rige hasta diciembre, y que Telam por lo tanto tiene dinero para funcionar. Así es. Entonces no tiene sentido, carece de sentido, y bueno, ahora lo dice la justicia, ya no es que hay que interpelar a un ministro para que no conteste nada y diga mentiras, sino que tanto diputados, con la situación que generaron con 3 comisiones de diputados, de libertad de expresión, de comunicaciones, y la que lo convocó a comparecer, que fue la de trabajo, sacaron la conclusión de falsedad absoluta, y la justicia vino a ratificar ayer, para darnos ventaja a los trabajadores que seguimos en lucha, porque la propia justicia nos dijo, no crean que los conflictos se ganan en la justicia, se ganan con esto que salieron a decir ustedes, diciéndole a todo el pueblo argentino lo que está en riesgo, pues que el pueblo argentino sea el que elija. Si quiere seguir sabiendo de qué se trata, Telam tiene que seguir funcionando. La verdad que la situación que se ha llegado es una locura ya desde un principio. En vez de ir para adelante, se están llevando a Telam para atrás, y como bien lo dijiste en un principio, la quieren llevar para que sea una replicadora de noticias de otros medios. Para los oyentes, estamos hablando con Celia Carvajal, una trabajadora de Telam, que en realidad no te llegó el telegrama de despido, así que no sabes en qué situación están, ¿no? No. Yo me considero trabajando porque lo dijo el juez, porque a mí no me llegó nada, porque no acepté ninguna indemnización, porque sí, porque y la verdad nosotros creemos que los que tienen que dejar de estar lucrando con un salario que no merecen son los funcionarios que están en fuga desde hace 3 semanas en la agencia Telam, que creo que también eso es ilegal. Ningún trabajo tolera que sus directores no vayan a trabajar durante 3 semanas. No Totalmente. Sé qué tipo de gobierno puede... No, en ningún lugar, ni siquiera con una visión, digamos, privada. Si no venís, no, considerate despedido. Y además,
¿Por qué nos obligan a la permanencia? ¿Por qué nos obligan a la permanencia? Porque tenemos miedo que se choreen todos los equipos que hay ahí adentro. Los garantes de los equipos siguen somos siendo los trabajadores, así es el pueblo. Nosotros tenemos una conducta increíble en este momento en la agencia. Todo el mundo sabe cómo se cuidan las cosas cotidianamente, porque es una agencia bastante de puertas abiertas. Todos los días tenemos ese desafío de cuidar lo que es nuestro, porque es nuestro colectivamente, es de todo el pueblo argentino que invierte en esa empresa. Tenemos miedo que entren como ratas que son y se lleven las cosas. Ese es el problema de la permanencia. Y hay mucho... Una empresa en la que hay local patronal, que nadie se presenta a decir... sí, yo soy el que tomé estas decisiones y soy yo y acá estoy, ni tampoco a decir, uy, se necesita, que se quedó un ascensor, se necesita, o sea, la empresa está funcionando en este momento con el personal de vigilancia, porque eso no se desarticuló por interés nuestro también y porque corresponde. Y los trabajadores, que somos los garantes en este momento del patrimonio de la agencia, porque no queremos que la cierren por el lado de robarse los equipos y que nos dejen sin computadoras, sin máquinas fotográficas, sin cámaras de video. No queremos que nos hagan eso. Que hoy la situación por eso la permanencia. O sea que hoy la situación de Telam es que no va ningún director a las oficinas. No, y están los trabajadores cuidando el patrimonio. Verdaderamente una locura. Mientras luchan por que se haga justicia. Una locura que una empresa así de tantos años y pero además es una empresa que no es patrimonio de funcionarios corruptos. No puede ser, porque es sociedad del Estado. Totalmente. Celia Carvajal, me estoy despidiendo. Muchas gracias por esta... Muchas gracias a ustedes. ¿Algo más que quieras decir? Por ahí haya quedado en el tintero. Más que suficiente. Sobrevivimos en la lucha gracias al abrazo increíble que nos están dando todos ustedes a nivel nacional e internacional. Así que esta la seguimos y la ganamos no por los 357 trabajadores de Telam, la ganamos por todos los trabajadores de la Argentina que están a las puertas de tener que hacer una defensa inédita de todo el cuerpo de leyes y de todo el cuerpo de modalidades de trabajo que hay en la Argentina, y por todos los trabajadores que están pasivos porque no tienen oportunidad de trabajar en un país que tiene multiplicado por 40 su riqueza alimentaria para dar de comer a todo el mundo, y tenemos la mitad de nuestros pibes con hambre. Estamos por todos en este momento, no por los 357 de Telam, por todo el pueblo argentino. La verdad, muchas gracias, Celia. La verdad que estamos con vos y obviamente te vamos a seguir consultando por algunas novedades que vayan surgiendo. Esperemos que de alguna forma se resuelva positivamente y que todo siga en la normalidad, y que el trabajador, el periodista, esté sentado en el ámbito, en su escritorio, trabajando y ejerciendo su función, que es la de ser periodista. Lo seguimos manteniendo informados. Un abrazo. Muchas gracias, Celia. Nosotros seguimos acá con mucho más. No sabés lo que pasó, porque por FM Alternativa pasó Celia Carvajal, una trabajadora de Telam, que nos contó cómo está la situación ahí y cuál es la sensación de los trabajadores y el futuro de Telam.